Ya han luchado con los romanos anteriormente, pero esta vez es distinto, como explica el historiador Casio Dio. Decébalo, conocedor del avance de Trajano, se asustó, pues sabía muy bien que antes no había vencido a los romanos sino a Domiciano. Ahora debía luchar contra los romanos y contra Trajano, el emperador. Familias enteras de dacios parten hacia regiones más seguras. Saben que esta vez no habrá negociaciones. Trajano solía viajar con sus tropas y compartir algunas de sus dificultades. Eso hacía que Trajano fuese apreciado por sus soldados y que él valorara el esfuerzo de estos mientras hacían frente a dichas dificultades. Las tropas romanas avanzan camino de Dacia. El nuevo emperador romano ha reconciliado al Senado con el ejército. Busca gloria para Roma y prestigio personal enfrentándose a los dacios en Tapae. Año 101 después de Cristo. El rey dacio Decébalo conoce las técnicas de combate romanas y también sabe aliarse con los enemigos de Roma. Decébalo trató de establecer alianzas no solo con pueblos extranjeros, sino también entre los nobles dacios, y creó una fuerza de combate magnífica, aunque no tan sofisticada como la de los romanos. En cualquier caso, estaban organizados y tenían capacidad para vencer puntualmente a los romanos. No hay que olvidarlo. Pero no es suficiente y Decébalo lo sabe. Vacilante, envía incluso una propuesta de paz a Trajano. Este la rechaza. El emperador solo piensa en la victoria, cueste lo que cueste, según Casio Dio. Trajano se enfrentó al enemigo, mató a muchos de ellos y vio a muchos heridos entre los suyos. Y cuando las vendas escasearon, se dice que redujo su propia ropa a tiras para hacer más. Un guerrero dacio siempre preferirá morir a ser capturado. Tratan a los prisioneros con extrema crueldad. Son entregados a las mujeres dacias para ser humillados, torturados y finalmente asesinados. Trajano vence a Decébalo, forzándole a someterse a la voluntad de Roma. Deberá devolver todo lo que ha conseguido de los anteriores tratados y jurar obediencia. Casio Dio lo recuerda. Decébalo se comprometió a regañadientes a entregar las armas, a devolver a los desertores, a derribar los fuertes, a retirarse de territorio ocupado, y más aún, a aceptar a los amigos y a los enemigos de Roma. Tras su victoria, Trajano ha convertido un fiero adversario en aliado y puede volver a Roma con orgullo. Pero el tratado no tiene el efecto deseado y no apaga la sed de sangre de Decébalo, que conoce la tecnología bélica romana y cree poder contrarrestarla. Los dacios no se resignan. Despojados del armamento romano, han empezado a construir el suyo propio. Con armas y tropas renovadas, expanden su territorio desafiando a Roma. No está muy claro por qué Decébalo decidió romper el tratado. Probablemente Decébalo estaba convencido de que una nueva guerra contra Roma era inevitable. La región no era suficientemente grande para los dos, y por tanto dedujo que debía atacar primero. Volvió a acoger desertores, realizó algunos movimientos estratégicos y pensó que tal vez podría tomar la iniciativa y acelerar el enfrentamiento con Trajano, que sin duda no lo eludiría. Decébalo reconstruye su maquinaria de guerra en Dacia y Trajano parte en su busca desde la península itálica. Mientras que Decébalo confía en la fuerza, Trajano opta por la diplomacia. Tienta a los Quadi, a los Marcomanni y a otros pueblos afines a los dacios, pero atraídos por las riquezas romanas.
Al tenerlos como aliados, Trajano merma el poder militar de Decébalo. Si los dacios quieren guerra, deberán luchar solos. Trajano respondió a las provocaciones de Decébalo entablando conversaciones con casi todos los pueblos que habitaban las regiones cercanas a Dacia. Decébalo está desesperado y sus aliados empiezan a vacilar. Quieren abandonarle y se acercan poco a poco a los romanos. Decébalo sabe que la situación es crítica. Año 106 después de Cristo. Trajano conduce directamente sus tropas hasta el centro político del reino de Dacia, Sarmizegetusa, en la actual Rumanía. En el interior de la ciudad fortificada, los dacios se preparan para el sitio. Ponen todas sus esperanzas en las gruesas murallas, pero si los romanos llegan a hacer brecha, reaccionarán. El fuego y el aceite no dejarán nada de provecho a los romanos. Además, el veneno hará que ningún dacio, sea hombre, mujer o niño, sea capturado y esclavizado. Si les derrotan, se reunirán todos más allá de la muerte. En el camino hacia la capital dacia, Trajano acomete numerosos enfrentamientos. Se trataba de una ciudad fortificada, difícil de tomar, y los romanos habían evolucionado muy lentamente de plaza en plaza, y claro está, sufriendo gran cantidad de bajas. Fue una lucha terrible. Una puerta impenetrable se opone a la voluntad de Trajano. Año 106 después de Cristo. Durante más de 2 décadas, los hostiles dacios han atormentado a Roma. Ahora vuelven a romper su tratado. El emperador moviliza a las tropas para tomar su plaza fuerte. Los dacios han combatido ferozmente para mantener a los romanos lejos de Sarmizegetusa. Aunque el armamento de los dacios no fuera tan sofisticado, combatían en su tierra y ocupaban posiciones estratégicas. La capital era una fortaleza y no debía resultar fácil conquistarla. Parte de las tropas romanas logra traspasar la muralla, pero los dacios prefieren la muerte a la derrota. Se han envenenado y han incendiado la ciudad. Decébalo, rodeado por soldados romanos, no se dejará coger con vida. Su ayudante, Vicilis, en cambio, suplica por su vida y es capturado. Pero el mejor premio para los soldados de Trajano es la cabeza de Decébalo. Más tarde la mostrarán en su victorioso desfile por las calles de Roma. Era el primer éxito militar de un emperador desde los días de Augusto y Julio César. Le situaba, por tanto, en un lugar privilegiado. La victoria también aporta beneficios materiales. Vicilis conduce a los soldados romanos hasta el tesoro del rey. La suma de oro que Trajano recibió o tomó durante la conquista de Dacia fue enorme. Había sido escondida por los dacios en el lecho de un río. Estas riquezas, junto con las extraídas de minas de Dacia, llenaron las arcas de Roma. Según las crónicas, Roma recuperó 225 toneladas de oro, 500 toneladas de plata y 50.000 esclavos.
El oro y la plata del botín tomado a los dacios se empleó para financiar una formidable campaña de obras públicas, a un nivel nunca antes visto en Roma. El expolio aporta a Trajano los fondos necesarios para construir un nuevo foro en Roma, el mayor jamás construido. Aunque solo se ha conservado hasta hoy la columna central, debió ser majestuoso. Esta impresionante pieza llamada Columna de Trajano ofrece una representación gráfica de las guerras dacias que devolvieron a Roma su gloria. La columna de Trajano mide 30 metros de altura y muestra 155 escenas de la guerra contra los dacios. Por supuesto, no se trata de una recopilación pormenorizada, son las escenas más representativas. Podemos ver representados a distintos pueblos bárbaros, pero lo más significativo es el triunfal avance de los romanos y sus dos grandes victorias bélicas. La columna es un monumento propagandístico. Primero, es una gran obra de ingeniería y, por otra parte, es un símbolo del poder militar que Trajano devolvió a Roma. El inmenso botín de guerra y el triunfo en la batalla alimentarán las ansias de poder de Trajano. Su época está marcada por las conquistas y una década después de las guerras dacias emprende una ambiciosa campaña en Partia, en lo que hoy es Irak. No existían razones estratégicas para declarar la guerra a Partia. Fue la actitud de Trajano y la de sus consejeros, sedientos de conquistas, la que llevó a la guerra con Partia. Trajano disfruta del éxito antes de obtenerlo, pero ha subestimado a su enemigo. Los partos se dispersaban ante los ataques de la colosal máquina militar romana, anulando su estrategia de guerra abierta. De esa forma los mantuvieron en alerta durante todo un año. Los destacamentos romanos caían en las trampas constantes del enemigo. Se podría comparar con la guerra de Irak. La máquina militar estadounidense se topó con levantamientos por todas partes. Trajano, viejo y enfermo, se ve a sí mismo como el nuevo Alejandro, conquistador del mundo. Pero en el año 117 parece evidente que no cumplirá sus sueños. Sus planes han llevado a Roma al límite. Ocupar territorios tan hostiles es muy difícil. Y Trajano se da cuenta, mientras lucha en el norte, el centro y el sur a la vez, de que ha sobreexplotado sus recursos. Ya anciano, Trajano se retira, abandonando su campaña y volviendo a Roma, pero muere antes de llegar. La situación en la que Trajano se encuentra antes de abandonar su campaña es similar a la de Estados Unidos y sus aliados hoy en día, en la misma zona del mundo, con las mismas defensas porosas, las mismas fronteras naturales y el mismo deseo de acelerar un proceso que debía haberse planteado con más previsión, con un plan para ganar la guerra, pero sin planes para organizar el territorio una vez acabados los combates. Trajano es considerado como uno de los grandes emperadores romanos, pero no puede colmar sus ambiciones. El gran fracaso de la política de Trajano se descubre justo después de su muerte, cuando Adriano se retira de la mayor parte del territorio conquistado por su predecesor. Incluso la provincia de Dacia, que tanto costó conquistar, acaba perdiéndose. Los imperios son moldeados por sus líderes. La historia juzga a Trajano como buen emperador y, en cambio, infama a Domiciano. Pero ambos apelaron a las necesidades del imperio para satisfacer sus ansias personales. No serían los últimos emperadores en seguir tan peligroso camino, un camino que llevaría a la caída del imperio.
Ya han luchado con los romanos anteriormente, pero esta vez es distinto, como explica el historiador Casio Dio. Decébalo, conocedor del avance de Trajano, se asustó, pues sabía muy bien que antes no había vencido a los romanos sino a Domiciano. Ahora debía luchar contra los romanos y contra Trajano, el emperador. Familias enteras de dacios parten hacia regiones más seguras. Decébalo trató de establecer alianzas no solo con pueblos extranjeros, sino también entre los nobles dacios, y creó una fuerza de combate magnífica, aunque no tan sofisticada como la de los romanos. En cualquier caso, estaban organizados y tenían capacidad para vencer puntualmente a los romanos. No hay que olvidarlo. Pero no es suficiente, y Decébalo lo sabe. Vacilante, envía incluso una propuesta de paz a Trajano. Este la rechaza. El emperador solo piensa en la victoria, cueste lo que cueste, según Casio Dio. Trajano se enfrentó al enemigo, mató a muchos de ellos y vio a muchos heridos entre los suyos. Y cuando las vendas escasearon, se dice que redujo su propia ropa a tiras para hacer más. Himno de Dacia. El nuevo emperador romano ha reconciliado al Senado con el ejército. Busca gloria para Roma y prestigio personal enfrentándose a los dacios en Tapae. Año 101 después de Cristo. El rey dacio Decébalo conoce las técnicas de combate romanas y también sabe aliarse con los enemigos de Roma. Saben que esta vez no habrá negociaciones. Trajano solía viajar con sus tropas y compartir algunas de sus dificultades. Eso hacía que Trajano fuese apreciado por sus soldados y que él valorara el esfuerzo de estos mientras hacían frente a dichas dificultades. Las tropas romanas avanzan camino